Sí, sí funciona, ¿verdad? Bueno, muy bien. Buenas tardes. Hola, todos, todas. Bienvenidos a la mesa de cierre del KL. Llegamos después de 3 días de deambular por el cuarto y el sexto piso, de arriba a abajo, de abajo hacia arriba. Llegamos finalmente al cierre de estas jornadas fantásticas. Y antes de arrancar con la mesa de cierre, de presentarles a quienes nos van a acompañar para hacer algunas reflexiones sobre esta experiencia, sobre el mundo del libro y la edición en general, quiero hacer 2 cosas. Primero, agradecer a los y las organizadoras que me han dado el honor de moderar esta mesa. Me pone muy contenta. Vengo desde el primer KL al KL, y además el Centro de Estudios Latinoamericanos que dirijo este año participa también en la organización, así que doblemente contentísima. Y la segunda cosa es darle la palabra a 2 colegas fundamentales en la posibilidad de estos 3 días que hemos vivido con un poco de calor que no nos abandona. Primero al decano de la casa de estudios que aloja el Centro de Estudios sobre el Libro, Ariel Wilkis. Ariel, ¿estás por ahí? Y Ezequiel Saferstein, Alma Mater y todo lo demás de este KL. Así que vení. Sí, dale. Hay mucha gente. Voy a ser muy breve. Primero, me encanta estar un viernes acá en la Escuela de Idades, en la Universidad de San Martín, cerrando estas jornadas con tanta gente. Es una cosa increíble, lo que son nuestras instituciones de investigación, de formación, así que creo que tenemos que estar muy, muy contentos todos de estar acá. Como decano de la escuela, ha sido un enorme placer poder alojar estas jornadas tan importantes de los estudios del libro y la edición. Como tal vez muchos de ustedes saben, la Escuela IDAES, el Instituto IDAES, ha tenido un rol protagónico en las investigaciones sobre la relación entre cultura y sociedad en la Argentina, creando la primera maestría de Sociología de la Cultura. Acá tenemos la actual directora de la maestría de Sociología de la Cultura, Marina Mogilansky. Está en el corazón de este proyecto institucional esta agenda, y al mismo tiempo esta agenda se renovó a partir de específicamente la incorporación de investigadores como Ale Duhovne, quien es un gran referente a nivel de nuestro país y de América Latina en los estudios sobre el libro. Cuando se incorpora a la escuela, desarrolla una agenda en torno al libro, a la edición. Fue el director anterior de la maestría y luego creó el Centro del Libro y la Edición en la universidad, que es un centro que compartimos la Escuela de IDAES junto con la Secretaría de Cultura de la UNSAM, que tiene como responsable a Mario Greco, que no está en el país. Él iba también a estar acá en el cierre de estas jornadas y manda un saludo y una celebración por este evento. Así que nada, de vuelta, es un honor poder alojarlos acá. Agradecer también a Ezequiel, Pater, Mother y todo, porque sé que estuvo dentro del IDAES desde muy temprano. En febrero creo que me llegaba esa información de que estaba ya agitando diciembre. Y saben ustedes que en este país empezar a pensar febrero para diciembre, sí, igual hay que llegar a diciembre. Llegamos a diciembre con estas increíbles jornadas, así que gracias también. Gracias también a Adriana, digamos, y la colaboración que tenemos siempre con la Escuela de Humanidades y con un montón de instituciones que son de la UNSAM, que son de otras universidades nacionales y también editoriales, muchos amigos y amigas. Así que nada, gracias por habernos acompañado acá y poder hacer acrecentar el proyecto de nuestra escuela. Bueno,
Bueno, nada, después de estos 3 intensísimos días, como decía Ariel, que reflejan, lo que pasa en estos 3 días reflejan el trabajo de un año, un poco más de un año, cuando, sí, creo que fue en agosto que con Ale nos juntamos a tomar un café, con Ale de Corne, y bueno, y ahí empezamos a pensar en postularnos para organizar esto, el mismo día que le dije a Ale que iba a ser padre también, así que y bueno, y ahí entonces pedimos a José Luis, a Gustavo, al comité académico de este coloquio con la decisión o la propuesta de tomar la posta en el Centro del Libro y bueno, de organizar este evento. 13 años después del primero, en 2012, después en 2016, en 2012, perdón, en la Universidad de La Plata, el 2016 en Córdoba, 2018 acá en Buenos Aires, 2021 en Paraná y bueno, acá estamos de nuevo. Bueno, desde el principio con esta conversación con Ale y el entusiasmo por organizarlos, convocamos a Juliana, bueno, nos pusimos al hombro esta tarea que creemos y queremos y bueno, queremos saber, y yo por eso íbamos preguntando todo el tiempo cómo estaban, cómo le estaban pasando. Bueno, nada, empezamos a pensar todo desde ese inicio y bueno, nada, empezamos con el Excel, las tareas, empezar a pensar el equipo, la experiencia de las ediciones anteriores, Alejandro también siempre como referencia. Nada, teníamos la vara muy alta de los congresos anteriores, es importante el KL para nosotros. Y bueno, nada, ayer estaba conversando con Ale sobre la experiencia de estos días y creemos que esperamos que la hayan pasado bien. Y lo que pensamos esto como el KL como un evento de referencia, ¿no? Y esto creo que estos 3 días lo han demostrado. Por la convocatoria, digo, gradualmente siempre vienen más propuestas, más ponencias. Esta vez fue récord y el próximo seguramente lo será también. Y pensamos que qué hace de este evento algo tan importante, ¿no? Lo pensamos como un jalón, como un hito que es importante, es una referencia para todos, ¿no? Abrió o habilitó grupos de investigación, proyectos, seminarios, cursos de doctorado, de posgrado, libros, colecciones de libros sobre libros, revistas. Hoy estuvimos en la presentación de una revista histórica como Política de Memoria, con una sección histórica de historia del libro y una nueva propia sobre estudios de libro y la edición que dirige Jorge. Bueno, la formación de un campo, ¿no? Muy diverso, que llega desde la sociología, la historia, la antropología, la bibliotecología, las letras, la antropología, la comunicación, hasta historia de la educación, digamos. Bueno, todo eso va conformando este espacio. Y bueno, la convocatoria que tuvimos, con un 40% de ponencias y de visitantes extranjeros, principalmente de Brasil, gracias. Brasil, Chile, México, Colombia, Perú, Portugal, Uruguay, España, digamos, quizás me olvido del país, pero es buenísimo que hayan podido venir y participar acá con nosotros. Federal también, bueno, no solamente al ser en Buenos Aires es lógico que vengan más personas que en otros lados, pero han venido y hacen el KL Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Río Negro, Corrientes, Mendoza, bueno, un montón de provincias, digamos. Bueno, nada, la experiencia que tuvimos estos días, la feria, lo que pensamos como feria de libros y café, la comida, el espacio para las charlas, las mesas especiales. Algo que hace muy importante el KL es el espacio y la dedicación a comentarios, a que
a que haya comentaristas invitados para todos los trabajos y que eso tenga un rol importante, ¿no? Leer, digo, es grato que todos los trabajos sean leídos con anticipación y puedan promover una discusión, que es algo parte de la cultura académica argentina y que acá en EKL nos la tomamos muy en serio. Y bueno, lo mismo con las mesas especiales, los criterios de diversidad que propusimos, la conferencia ayer de Plinio Martins, que fue un lujo poder recibirlo. Una cuestión que ha sido polémica, pero que el CAEL es un poco militante de esto, que es de la presencialidad, ¿no? Bueno, estamos transmitiendo y está buenísimo que podamos hacerlo, y ha generado discusiones, reclamos y pedidos que nos entendemos y obviamente estaría buenísimo que puedan participar más personas que no pueden participar físicamente, pero creemos que también que vale la pena el encuentro, el cara a cara, digamos, no solamente lo que pasa en las mesas, lo que pasa en el café, en los restaurantes y en los bares y en todo lo que evidenciamos, que es una experiencia que es distinta, ¿no? Bueno, eso, o sea, principalmente este espacio como un congreso que es importante, digamos, nos importa. También como Adri participé de todos los KLs y bueno, y este fue el más duro en cuanto a la participación en la organización. En las entrevistas que hice a editores y que hacen seguramente ustedes y que, o sea, hemos escuchado y quienes son editores nos dicen que es importante que el trabajo no se note como algo forzado, sino que propicie, digamos, la experiencia del lector al leer un libro, ¿no? Que no se note tanto el trabajo editorial. Bueno, el equipo con el que trabajamos estos días queríamos hacer que generara una muy buena experiencia no solo académica, sino de sociabilidad, y creo que lo hicimos de la mejor manera posible. Como decía, la dupla que hicimos con Juliana fue un golazo. Se incorporó Daniela Carnero también para ayudarnos en cosas que no hubiéramos podido hacer. Menciono a Juliana, menciono a Daniela, pero tenemos un equipo de muchas personas que los voy a nombrar a todos, perdón. Ya sé que todos queremos tomar vino y charlar un poco, pero el programa de estudios sobre el libro de la edición que coordinamos acá en el centro, y todos los compañeros que se fueron sumando de los espacios históricos y entusiastas del KL como nosotros, los voy a nombrar, perdón. Los tengo que nombrar y los quiero nombrar, perdón, porque somos muchos. Hernán Brignatello, Daniela Carnero, Facundo Altamirano, Juan Martín Bonacci desde Bélgica, Silvana Casali, Martín Castañet, María Eugenia Costa, Paula Cuestas, Analia Goldentul, S. Grisendi, Diego Labra, Jorge Jacobi, Ivana Mijal, Ramiro Orellano, Bernardo Orte, Fernando Pedernera, Martín Rivadero, María Belén Ribeiro, desde Inglaterra, Victoria Sáez, Iván Suárez forman parte del grupo, del comité organizador. Los miembros de todos los simposios, los coordinadores han hecho un trabajo enorme. De los 14 simposios, hemos incorporado simposios esta vez, bueno, pero no sé, de todo, desde las impresiones, la logística, los regalos, el catering, las tazas, hicimos lo que, en un contexto súper difícil, eso también es importante, es un congreso autofinanciado, porque no conseguimos recursos, sí, de la Fundación El Libro, tuvimos un aporte, pero todo también lo hicieron ustedes con sus inscripciones, no lo hubiéramos podido hacer, y las instituciones que nos apoyaron, ¿no? El IDAES y el Centro del Libro como anfitriones, así que Ariel, Brenda, Gabriela, Hernán, Valeria Ramírez, Javier, Pedro, han estado todos estos días, todo el año, la verdad que fue increíble, y Adriana con el CEL, muchísimas gracias, porque pudimos también tener el espacio y la calidad también de anfitriones de Fernando, Lila, Eugenia y todos quienes trabajan en el CEL. Martín y Adriana, muchas gracias. Así que bueno, nada, en un contexto de escasez de recursos pudimos hacer un congreso y lo dimos todo, y espero que así lo hayamos experimentado. Así que bueno, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Ariel, Ezequiel, de nuevo, felicitaciones, la verdad que se pasaron, como decimos acá. Voy a reclamar públicamente mi taza. Ustedes todos son testigos. Bueno, vamos entonces a... Es un chiste. Bueno, entonces vamos a, ahora sí, dar comienzo a la mesa de cierre del KL, cuando, obviamente, con Ezequiel, que ha estado en todo con un nivel de detalle que eso estoy asombradísimo. Cuando pensamos la mesa de cierre, bueno, es siempre, ¿no?, darle un punto, un cierre, un punto final a jornadas tan lindas y tan intensas, es difícil. Nos propusimos hacer como una experiencia, no que quienes participaban de esta mesa, que ahora las voy a presentar, prepararan algo, ¿no?, sino que armamos unas preguntas generales. Ahora que las releí para comentárselas a ustedes, me di cuenta que eran como un poco exageradas y que pensábamos que eran como preguntitas y son preguntotas. Entonces, bueno, claro, un examen, pero ustedes son tan excelentes que seguramente van a poder responder bien. Entonces, 3 preguntas que después que los presente las voy a compartir con ustedes como disparadores de reflexiones de distinto orden, ¿no? Algunas más ligadas al estado del campo, otras más ligadas a las relaciones entre, ¿no?, edición, política, coyuntura, y por último una especie de balance, de perspectiva, de esperanza en el largo plazo. Así que lo que voy a hacer es, esperen que tengo que abrir mi teléfono, presentar a quienes hoy nos acompañan. Muchas gracias por aceptar, por pensar las preguntas que hicimos con Ezequiel. Así que voy a comenzar un poco aleatoriamente, no por el orden físico, sino por el orden de la lista que yo tengo en mi teléfono, porque si lo cambio no puedo hacer 2 cosas al mismo tiempo, así que mejor me quedo así. Entonces vamos a empezar con Paula Andrea Marín Colorado. Es doctora en literatura, es profesora investigadora de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia, en Colombia, en donde también es directora de la revista de estudios de literatura colombiana. Seguimos con Ana-Elisa Ribeiro. Ana-Elisa es profesora titular del Departamento de Lenguaje y Tecnología del Centro Federal de Educación Tecnológica de Minas Gerais. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones de Brasil. Es también escritora y editora, además de coordinadora de colecciones o sellos en distintas editoriales brasileñas. Tengo que aclarar que estos CDs los recorté porque son muy largos y ellos hacen muchas cosas y tienen muchos libros, pero para dar lugar a la charla los puse un poco más cortitos. Tenemos allá en la punta a Martín Rivadero. Martín es doctor en Historia, es profesor e investigador de la USAM, de la Universidad Nacional de San Martín, en la Escuela de Humanidades, en el área de Historia Latinoamericana, y también investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos. Tenemos acá a mi lado a Kenia Bello, que es profesora de tiempo completo en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, México. Se especializa Kenia en los estudios de cultura escrita y es co-coordinadora del seminario Usos del Impreso en América Latina. Guido Guido es investigador del CONICET en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, y autor de varios, muchos y valiosos artículos y un libro muy bueno sobre Kant en el kiosco. Y por último, bueno,
ya no necesita presentación, pero voy a leer todos sus honores. Ezequiel Saferstein, que es doctor en Ciencias Sociales, docente e investigador del CONICET, con sede aquí en la casa que hoy nos aloja, la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, y es coordinador del programa de estudios sobre el libro político contemporáneo, que es la institución que ha organizado KL. Así que bueno, a todos y a todas, bienvenidas, bienvenidos, y paso a leer las preguntas, ¿no?, que teníamos para ellos, para que ustedes conozcan con qué se encontraron, y después lo que vamos a hacer son intervenciones cortitas, unos 8 minutos. Yo les aviso que les voy a avisar cuando pasan 6 minutos, como pueden ser menos, o sea, lo vamos a hacer medio relajado, porque la idea precisamente es conversar y después tener un poco de tiempo para conversar entre todos, ¿no?, esta experiencia que estamos cerrando, y acerca de lo que también ustedes piensan de cómo vamos a seguir. Entonces, comparto las preguntas. Decían algo más o menos así: considerando que cada uno de ustedes vienen de países donde los estudios del libro y la edición se vienen desarrollando firmemente, aunque con ritmo y tradiciones diversas, ¿cómo evalúan el campo local, sus campos locales, en relación al espacio latinoamericano o transatlántico o global? ¿Existe algo así como un espacio latinoamericano de estudios sobre el libro y la edición? Le preguntábamos con Ezequiel. Y si es así, ¿cuáles son sus rutas, sus problemas, sus desafíos? Segunda pregunta. Locos, totalmente locos. Pero bueno, nadie se quejó, así que... En fin. Sigue aparte. La segunda pregunta: en algunos países como Argentina y Brasil, por ejemplo, ¿no?, nuestro campo de estudio se desarrolló en sus inicios bajo una preocupación muy fuerte, diría yo, muy articulada por la relación entre política y cultura impresa. Y política, sobre todo, diría, ¿no?, lo que se llama genéricamente cultura de izquierdas. Sin embargo, en los últimos años, ambos mundos, la política de izquierdas o la política progresista, como querramos llamarla, y la cultura impresa han sufrido enormes mutaciones, ¿no? Y acá viene la pregunta: ¿de qué modo pensar nuestro campo atendiendo, ¿no?, a este doble desafío? Por un lado, la digitalización de nuestras vidas, por el otro lado, el avance de las derechas, etc. Y por último, y atendiendo a las anteriores, ¿qué nuevos temas y problemas observan en las investigaciones recientes y qué vacancias persisten? Bueno, obviamente no van a contestar todo esto, pero yo creo que si lo hicieron bien van a poder publicar artículos y hacer el dossier. Así que al final nos van a terminar agradeciendo que hayamos hecho esto. Así que vamos a comenzar. ¿Alguien quiere comenzar? ¿Tiene respuestas para todo esto desde el principio? ¡Muy bien! Adelante, entonces. Yo no sé que no sé nada. Para después no quedar mal. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a esta mesa. Y también gracias por este evento que de verdad reúne como muchos intereses alrededor del libro y que tiene muchísima calidad académica, y por eso lo amamos y por eso venimos, así que muchas gracias. Bueno, yo voy a dar respuestas a título personal. Si mis colegas colombianos y colombianas tienen algo que decir luego, lo pueden decir. Entonces, frente a la primera pregunta, o al primer grupo de preguntas, yo diría que en Colombia hay dos líneas fuertes en relación con los estudios alrededor del libro y la edición. Una línea es histórica, la otra es más sociológica. La línea histórica tiene que ver con que el campo, de todas maneras, en nuestro país es muy reciente.
y que hay muchas cosas que todavía estamos reconstruyendo, es decir, estamos reconstruyendo la historia del libro, de la edición y de la lectura, y en ese sentido necesitamos que esa línea histórica siga siendo fuerte. Y por el otro lado hay una línea más sociológica, más que podríamos ubicar hacia el presente para examinar estos fenómenos que se están dando actualmente alrededor del libro, la edición y la lectura. Entonces esa combinación entre esa reconstrucción del pasado y ese análisis de los fenómenos actuales, creo que ahí estamos en esa construcción de este campo, esa consolidación de este campo de los estudios en el país. Tenemos ya una maestría en estudios editoriales hace 8 años. Antes no existía un programa dedicado únicamente a la formación de editores y editoras. Había algunas énfasis en pregrados, había un par de especializaciones, pero tenemos ya este programa. Existe un campo de los estudios editoriales o del libro, la edición y la lectura en esta región, gracias a esos programas de formación que sabemos que los hay en varios países, a las colecciones de libros que vemos una muestra hoy, esta semana, perdón, en el 6º piso. En el caso de Colombia tenemos la Biblioteca Latinoamericana de Culturas del Libro, que ha sido un esfuerzo entre unas universidades de Colombia y de México, y también están aportando como a esa reconstrucción histórica de ese campo transnacional. Tenemos también eventos, ¿no? El primer evento que se hizo, digamos, dedicado solamente a los estudios sobre el libro, la edición y la lectura en Colombia fue el Encuentro Latinoamericano del Libro, la edición y la lectura, que tuvo tres ediciones, gracias, a propósito de la edición, pero también hay otros eventos que también se han ido realizando, como la red de cultura gráfica, como Rastros Lectores, pero definitivamente es el KL el que nos sigue congregando a todos y todas los que trabajamos este tema. Los desafíos, esto de nuevo es a título personal. Siento que un gran desafío es seguir construyendo puentes cada vez más concretos para hablar con el sector editorial y con quienes son los tomadores de decisiones en relación con las políticas públicas del libro, la edición y la lectura. En eso Alejandro pues ha sido, digamos que ha hecho grandes adelantos en eso, pero creo que todos y todas los que trabajamos en este campo deberíamos hacer más esfuerzos desde nuestras instituciones para crear esos puentes y llegar a incidir en la creación de políticas públicas alrededor del libro, la edición y la lectura, y también hablar con el sector editorial. En mi caso vuelvo a hablar de mi situación. Las investigaciones que yo he realizado alrededor de estos temas, he tratado siempre de buscar espacios con el sector editorial privado y público para dar a conocer los resultados, porque creo que pueden ayudar en esos sectores a pensarse formas de edición o alternativas ante los problemas que tienen estos sectores, pero no ha sido fácil ese diálogo, y creo que ahí también es una tarea que en mi caso me sigo poniendo para lograr esa otra vía de comunicación, ese otro puente con el sector editorial, porque no nos podemos quedar hablando solamente entre académicos y académicas. Entonces esos serían mis dos principales desafíos. ¿Cómo voy? Me distraje. Tenés 2 minutos más. Vale, y algo que me ha gustado mucho de esta edición del KL es ver, en el caso de mis colegas colombianos y colombianas, que ya tenemos editores y editoras en ejercicio que se están pensando el oficio a través de procesos de investigación, ¿no? Eso yo no lo había visto antes. Entonces, quizá tiene que ver con que ya hay programas especializados en la formación, o que lo que estamos haciendo desde la academia está incidiendo un poquito espero yo, en cambiar esa conciencia desde que desde el ejercicio editorial también se puede hacer investigación editorial. Y que creo que nos siguen faltando. Sí vi una que otra
investigación en esta edición del KL, pero creo que si nos siguen faltando investigaciones sobre recepción, sobre lectores, ¿no? Sobre procesos, lectores y lectoras, sobre procesos de lectura, sobre mercado editorial, sobre librerías, sobre distribución, sobre eventos alrededor del libro, sobre las condiciones laborales del sector, sobre derechos de autor o derechos de propiedad intelectual, y seguirnos pensando la teoría, ¿no? O este cruce de teorías que tenemos, ya que venimos de tantos campos del conocimiento, pero seguirnos pensando la teoría y la metodología de este campo de estudios. Y voy a dejar ahí para... Muchas gracias. Pueden quedarse con el... ¿Quién quiere seguir? Kenia. Bárbaro. Sí, de nada. Pues qué gusto estar aquí entre ustedes. Muchas gracias a la UNSAM por la hospitalidad, a Ezequiel, Viviana, a todo el equipo que hizo posible este encuentro, y por supuesto gracias por haberme invitado y tener esta posibilidad de dialogar con quienes aquí se encuentran. Bueno, respecto a la primera pregunta, justamente yo me planteé, me piden hablar de México, pero yo tengo como casi 8 años ya no trabajando en México, ¿no? Porque precisamente por pertenecer a un espacio de estudios latinoamericanos, mi desafío es pensar la región y no el país, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, aunque he desatendido un tanto lo mexicano, pues podría transmitir algunas cosas que, como dijo Paula, bueno, pues aquí hay mucha más gente que después puede agregar, en fin, ¿no? E incluso discutir. Como sabemos, México pues tiene una intensa actividad en investigación del siglo XVI al XXI, ¿no? O sea, por su propia historia, por sus fondos, en fin, y hay desde, digamos, inicios de este siglo, seminarios, espacios universitarios, colecciones e incluso un par de maestrías dedicadas a estos temas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es muy intenso, pero la reflexión nos pedía pensar sus relaciones con otros espacios, ¿no? Con el mundo atlántico. Y justo eso es lo que yo veo, que en un lapso de por lo menos una década, la relación con el mundo académico europeo se ha modificado, porque creo que lo que se ha intensificado son nuestras relaciones latinoamericanas, ¿no? O sea, veo que esas redes son más constantes, más densas, y no es que no sigamos dialogando con el mundo académico europeo, porque también nos tendríamos que interrogar cómo prevalece su presencia teórica en nuestros aparatos teórico-metodológicos, pero los circuitos de encuentro que Paula mencionó, algunos espacios, algunos ya no existen, ¿no? O sea, el KL en efecto se ha mantenido en el tiempo, pero por ejemplo Rastros Lectores ya no, el Encuentro Colombiano, y en México está el Ares del Libro. Entonces creo que esos espacios, ese circuito nos han permitido acercarnos. Luego tendríamos que preguntarnos qué hemos hecho con eso, ¿no? Además de, claro, intercambiar de manera cercana, cara a cara, cómo eso se reflejaría en nuestros análisis, en nuestras lecturas. Creo que es un trabajo pendiente. Y pues bueno, regresando a México, justo creo que lo que prevalece en la producción mexicana, pero se podría extender a casi toda América Latina, es la primacía del nacionalismo metodológico, ¿no? O sea, estudiamos muchas cosas, pero desde el prisma de lo nacional, y bueno, no insistiré mucho en eso, porque hoy hubo una discusión muy rica cuando se presentó el libro de Juan David, que es un ejemplo de pues
una perspectiva que se plantea en una dimensión transnacional, con las conexiones, ¿no? Y también una tradición que ya existía entre nosotros, pues destacadamente Gustavo Sorá, pero también aquí está Sebastián Hernández, Sebastián Rivera Mir, que justo al trascender lo nacional nos ayudan a construir una mirada latinoamericana de fenómenos editoriales. Y por último diría sobre esto, que sí tenemos algunos intentos, no sé, por ejemplo, a propósito de lo que se presentó el miércoles sobre el Estado, de pensar algunos fenómenos comunes y algunos patrones políticos, estatales, también la conferencia de Alejandro sobre los mercados, ¿no? La posibilidad de construir un mercado latinoamericano que ayudarían a pues, generar unas interpretaciones más regionales o más transnacionales, en fin, dependiendo la lógica que queramos utilizar. Y respecto a la segunda pregunta, bueno, sobre eso no tengo tanto que decir. Los temas de digitalización se trabajan en México, sobre todo en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, ya desde los primeros encuentros de edades del libro, estaban muy presentes las humanidades digitales, Isabel Galina, esta María Andrea Giovine, que ahora es la directora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, tienen ya mucho más de una década trabajando esa dimensión del libro digital. Y respecto a las derechas, yo creo que ahí lo significativo es que, claro, en México se estudia las derechas, pero el contraste, por ejemplo, con Argentina o con Brasil, es que no hay mucha investigación sociológica. O sea, es muy fuerte la investigación histórica desde los estudios literarios, pero no habría algo así como una sociología de la edición en México. Sí, por ejemplo, algunos aportes antropológicos de Néstor García Canclini, ¿no? Que publicó esta antropología de la lectura hace algún tiempo, pero no es algo a lo que se le haya dado continuidad. También eso es interesante, ¿no? Entonces sí se estudian las derechas, pero no hay tanto como acá. Y quisiera decir que estoy enterada de un par de proyectos que van a ver la luz próximamente. Uno es un libro que se llama Del púlpito al papel, las batallas editoriales de las derechas mexicanas del siglo XX, que lo coordina Sebastián Rivera Mir y Alexander Echeverría. Y Ezequiel me dijo que ella va a trabajar con Mario Santiago del Instituto Mora sobre derechas, ¿no? Pero es muy reciente. Y bueno, ya por último, para ir cerrando, sobre los vacíos, lo que ustedes llaman vacancias, pues justamente como alguien que trabaja alfabetización, me resulta relativamente sencillo identificar que es un tema que está en los márgenes, ¿no? Que es, por ejemplo, no hubo alguna mesa específica sobre eso y que lo solemos pensar de una manera disociada de la lectura, ¿no? Y para mí son dos caras de una misma moneda, que creo que sobre eso hay que hacer énfasis y que también pensamos como algo muy puntual, aprender a decodificar en la escuela y se acabó, cuando en realidad la alfabetización es lectura, ¿no? Pienso que ahí todavía nos faltan muchas cosas y Paula hablaba de la recepción, de la lectura, incluso la historia de la escritura en América Latina, pues tampoco hay mucho, ¿no? Hay alfabetizaciones, lectura, escritura, en fin. De manera muy afortunada, en los últimos años han florecido muchas iniciativas para estudiar la presencia de las mujeres en el mundo editorial latinoamericano, y creo que eso, bueno, como el resto de las historias de las mujeres, supone una discusión necesaria que modifica nuestras interpretaciones. Pero yo diría que una vacancia son los estudios de género, porque una cosa es estudiar a las mujeres y otra el género, y por ejemplo no tenemos trabajos en donde se problematice la cuestión de la masculinidad, ¿no? Entonces, y eso lo retomo de Laura Fernández Cordero, de un artículo sobre la historiografía del anarquismo en Argentina, que dice, curiosamente los periódicos femeninos tienen género, pero los masculinos no, ¿no? O sea, esa prensa no tiene género, nadie se lo ha cuestionado.
Y otro asunto importante sería disidencias, edición. O sea, género en el sentido pues más profundo de ese término relacional. Y bueno, voy cerrando. Ferias de libro, ¿no? Sí sabemos, pero no tanto. Y también son espacios de difusión muy importantes. Muy bien. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es tradición que los frailes cierran, ¿no?, un tono eufórico justificado, ¿no?, porque son eventos que crecen. Tenemos la mesa de publicaciones acá en este piso, que es muy impactante, ¿no?, que es, ¿no?, un poco la prueba diacrónica, ¿no?, de ampliación de ese campo. Y creo que un dato que no sé si todos conocen, que creo que es prueba, es quizá la prueba última necesaria para mostrar lo que significa, o sea, la constitución de un campo, es que tenemos hoy entre nosotros una investigadora que está haciendo un trabajo sobre el campo en tanto tal, y que pensaba, o sea, en qué medida, no la pregunta en qué medida esto es un campo, también es una pregunta difícil, creo, en el sentido de que es evidente que dentro de este campo, de este encuentro, conviven espacios, campos diferentes. Muchos de nosotros nos sentimos parte de otros campos, pero creo que lo que prueba de otro modo, ¿no?, la fuerza de este espacio es que gente que, ¿no?, bibliotecólogos, ¿no?, como gente que digamos que se ha acercado, o gente desde la literatura también, ¿no?, que nos hemos acercado a este espacio, porque es un espacio atractivo, que evidentemente genera atracción entre investigadores jóvenes, ¿no?, me parece claro. Y conversando con esta investigadora me preguntaba qué explica que este campo esté creciendo así. Y se me ocurrió una primera respuesta que era, evidentemente es un momento muy incierto de la historia del libro, ¿no? Desde los 90 los discursos crepusculares sobre el libro fueron muy fuertes y fue el mismo momento de construcción de los monopolios de la industria editorial, ¿no?, donde había un sentimiento de amenaza muy claro, ¿no?, y una sensación de declive de una cierta función social del libro, ¿no?, como una mercantilización total del artefacto que parecía ser imposible que cumpliera algunas de sus funciones. Pero pensaba también que se podría decir exactamente lo contrario, que en realidad estamos viviendo una cierta era de oro del libro, en la medida en que, ¿no?, quizás somos también una de las caras del fenómeno de las editoriales independientes, de todo el espacio que dejó esa hipermercantilización del libro, generó también unas condiciones nuevas donde el libro está de nuevo cargado de un modo en que no lo había estado, creo, en muchas décadas. Hoy, no sé, para un lector como yo, y esto es muy, muy variable, ¿no?, pero existen las mejores librerías que yo podría haber soñado cuando era adolescente y me la pasaba recorriendo librerías. Lo triste es que ya no recorro muchas librerías porque me las bajo al Kindle. Pero hay un montón de funciones que tienen esos espacios en la constitución de comunidades, en el modo en que se articulan, ¿no?, los libros con otros espacios, con otras tecnologías, que me parece que habilitan una lectura doble, donde por momentos parece que todo hubiera cambiado y por momentos parece que estuviera todo igual. Y que creo que uno de los desafíos de este campo es darle sentido, ¿no?, a ese estado de confusión en el que siento que de algún modo vivimos, ¿no?, en relación al artefacto que hemos puesto en el centro de este campo,
que uno de los peligros de cualquier campo es que conciben su objeto como si siempre hubiera estado ahí, de algún modo, ¿no? Creo que el desafío es hacerse cargo del horizonte crepuscular frente a la evidencia de que el libro tiene una vitalidad única, ¿no? De que hay una transformación enorme, a pesar de, ¿no? de que definimos el libro habitualmente como, ¿no? por el objeto individual y no por el lugar, ¿no? Por el modo en que se conecta y por las funciones que cumple a nivel social, ¿no? Y creo que eso también un camino posible ante la pregunta de las apropiaciones de izquierda y de derecha, ¿no? Del libro, es pensar las infraestructuras, me parece, ¿no? Pensar qué lugar ocupa el libro, porque evidentemente cuando, no sé, Agustín Laje, que es un ideólogo de derecha de acá, publica un libro, y ese libro, ¿no? Va un montón de gente, y uno puede suponer que esa gente lee apasionadamente ese libro y que el libro tiene, ¿no? Tiene una fuerza ahí. De todos modos es evidente que ese libro está, ¿no? articulado con un montón de otros espacios y prácticas de un modo muy diferente a como lo estaba hace 40 o 50 años, cuando, por ejemplo, la cultura comunista, ¿no? tenía el libro como un acto totémico, ¿no? Entonces creo que pensar las infraestructuras también puede ser una manera de pensar investigaciones que puedan servir para pensar usos heterogéneos, ¿no? Porque me parece que el desafío, me parece que la confusión en la que vivimos tiene que ver con la enorme fragmentación, ¿no? Y creciente del libro, de sus usos, de los espacios, de los que participa y de los modos muy diversos con los que se articula en lo social y en lo político. Eso es. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar acá en el cierre del coloquio, el KL. La verdad que un lujo lo que hemos vivido estos días. Increíble todo. La verdad que la energía que se nota en cada presentación, el empeño en las investigaciones, se percibe, y el compromiso con la investigación, no solamente en relación a lo que podemos ver en la Universidad Argentina, sino en muchas otras universidades, digamos. El problema que nosotros tenemos acá en la Argentina en particular también se puede ver en otros lugares, en otros países, ¿no? Así que muy a gusto. Yo no sé si seguí tan al pie lo que mandó Adriana de preguntas, pero voy a compensar con que va a ser más corto quizás. Entonces ahí podemos hacerlo un poquito más dinámico, por lo menos de lo que las preguntas tan amplias que están diciendo. En principio me preguntaba en esta cuestión de la relación del campo editorial, ¿no? Yo podría de Argentina, trabajo temas sobre Cuba, entonces, bueno, estoy ahí viendo si respondo a partir de mi nacionalidad o mi nacionalidad adoptativa que estoy teniendo, pero me preguntaba en términos de lo que podremos denominar como las direcciones de los estudios sobre libre adicción en América Latina, efectivamente, o vinculado con Argentina en particular, y yo diría que esta cuestión específicamente es como muy importante, y lo estamos viendo acá y lo vemos cada vez más en términos de la presencia de investigadores latinoamericanos, digamos, no argentinos, ¿no? Es un coloquio pensado en su origen para reunir a gente dedicada a la investigación sobre libre adicción en Argentina. Y me parece que esa presencia latinoamericana, que la vemos acá con investigadores no argentinos sino argentinas, es muy importante, y me parece que es algo que el coloquio, el KL en general, con esta edición ha venido a consolidar. Pero al mismo tiempo también lo que noto en esa multiplicidad de direcciones es que no es toda América Latina, ¿no? Hay centros muy específicos, yo diría ciudades muy específicas, ni siquiera países, que están presentes aquí o están presentes en distintas
distintos encuentros, distintas producciones editoriales, en términos de libros, en términos de artículos, de grupos de investigación, que están acá presentes, ¿no? Decíamos recién, México, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, en alguna medida Perú, pero hay otros espacios en donde eso está bastante ausente, digamos, por lo menos en términos de la participación o de producciones o de saber que necesitamos tener en términos de esas condiciones asociadas al libro y la edición. Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Me parece que es una zona muy importante, el Caribe, sin ir más lejos. Y eso me lleva a una segunda cuestión que tiene que ver con algo de la investigación. Este año estuve en el Fondo de Cultura Económica viendo los archivos del Fondo de Cultura sobre Cuba, ¿no? Entonces estaba viendo el archivo y de repente me encuentro con cartas de ciudadanos cubanos en Estados Unidos. Muchas cartas que le pedían al fondo libros o que de alguna manera triangulaban, ¿no? Ediciones mexicanas para Estados Unidos o cartas que también hablaban de, bueno, libros cubanos que necesitaban, ciudadanos cubanos en Estados Unidos, y encontré mucha información sobre ferias del libro latino, libro español en los Estados Unidos, y ahí uno puede caer en cuenta de que Estados Unidos es uno de los países con más hispanohablantes del mundo. Digamos, tiene casi, está repasando los datos, más de 60 millones de hispanohablantes. El Fondo de Cultura tuvo una sucursal en los Estados Unidos, ¿no? Sabemos poco sobre eso, pero a donde voy es que la geografía del libro, en buena medida, me parece, en términos de pensarlo latinoamericano, debería exceder un poco estas consideraciones que las tenemos muy comúnmente asociadas a lo que puede ser América Latina, e incluso pensando en los espacios ni siquiera nacionales o transnacionales, sino subregionales, ¿no? El libro en el Caribe, por ejemplo, es muy importante en términos de su circulación en esa amplia gama del libro en la zona caribeña. Entonces, digo, me parece que en ese sentido no estoy proponiendo que cambiemos el nombre del KL, ¿no? Podría ser, el libro en coloquio, ¿no? El libro latinoamericano. Pero bueno, me parece que en ese sentido el KL en esta edición ha consolidado mucho la presencia latinoamericana. Yo creo que podría ser más, evidentemente, pero aplaudo mucho esa posibilidad de encontrarnos para conversar sobre estos temas. Y lo último, simplemente, lo dejo para preguntarme en términos de alguna lectura historiográfica, es esta relación en términos de los análisis, ¿no? Del libro y la edición asociados a los objetos y a los agentes, ¿no? Me pregunto si ahí quizás no hay una mayor preponderancia a los objetos y menos a los agentes, que es un poco lo que Darton había pensado en su momento, ¿no? Pensar la edición con los efectos materiales, todo ese circuito de comunicación, pero sobre todo los actores del mundo del libro y la edición. Y estoy pensando, por ejemplo, en los trabajadores de la edición, estoy pensando no solamente en los tipógrafos, sino en el siglo XX, en distintos técnicos y saberes técnicos asociados a la edición, que me parece que son el insumo fundamental para entender la producción impresa en América Latina, del cual creo que todavía falta mucho, pero aplaudo nuevamente, para cerrar, que el KL sea parte de ese núcleo posible de profundización y ampliación de nuestros saberes sobre América Latina. Gracias. Buenas noches. Yo voy a empezar por un desafío particular para Brasil, pensando en América Latina, que es justamente este. Eu vou falar em português. Este talvez seja o nosso maior desafio. É muito comum que nós façamos o esforço de ler a bibliografia em espanhol, de conhecer os colegas hispanohablantes, e isto não aconteça em mão inversa, em mão dupla. E isso também diz respeito à quantidade de livros que traduzimos, porque, claro, nós somos um país enorme, mas que fala português. E isso, em tese, nos isola, mas não deveria,
porque o que se faz no Brasil em termos de mercado editorial e de pesquisa não é desprezível, não é desconsiderável para se falar da América Latina. Então, eu tenho uma amiga, eu tenho uma colega muito querida que é argentina, pero vive em Brasil há mais que 20 anos. Y trabaja en una universidad que se llama UNILA, Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, que son proyectos del gobierno Lula de otras épocas, y hay por lo menos 2 universidades o 3 con este tipo de proyecto, de hacer conexiones fuertes con otras partes vecinas o que tienen que ver con nuestra historia muy fuertemente, por ejemplo, África. E mi colega, eu vou usar uma coisa que ela faz, que é muito importante. Ela é de Rosário, vive na fronteira de Brasil, que é Foz do Iguaçu, que é muito cerca de Argentina, Paraguai, e trabalha um tema importante que é o portuñol, não como um chiste, uma broma, mas seriamente como uma necessidade na fronteira, e não só o portuñol, o guarañol também. E Jorgelina, minha amiga, usa uma palavra que expressa para mim uma coisa importante, o que quero dizer a Ezequiel e a los colegas, que é obrigracias. Sí, a veces intentamos, gracias, obrigado, é muito simpático quando escuchamos. Obrigado. Muy gracioso y simpático, pero ella usa este término que es muy serio para construir puentes, obrigracias. E mirando, bom, vou falar em português agora, hein? E eu hablo um português específico que é de Minas Gerais. Os cariocas estão em polvorosa. Olhando o programa do KL, foi possível olhar ali, ver as universidades que estão presentes, as universidades brasileiras. É claro que isso não é um reflexo do que acontece no Brasil, não é um mapa da pesquisa no Brasil, justamente porque dentro do Brasil nós temos um problema de concentração também. Parece que só fazemos coisas no Sudeste, e isso não é verdade. Há muitas coisas em outras partes do Brasil. Vi aqui colegas do Ceará, do Tocantins, de Goiás, do Rio Grande do Sul, de outras partes, mas a maioria aqui é Cefet-MG, que é um apoiador oficial, que é a minha instituição, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Rio de Janeiro, são as 3 com mais representantes. É claro que isso também tem a ver com o momento péssimo que o Brasil passou um tempo atrás, de desfinanciamento da pesquisa. Não preciso nem comentar, isso acontece no mundo inteiro atualmente, inclusive na Argentina. A pesquisa se enfraquecer fortemente porque falta dinheiro, e até hoje nós não conseguimos nos recuperar. Ainda é muito difícil conseguir dinheiro para vir à Argentina, para ir a outros países. Mas nós temos tentado fortemente em manter esses vínculos que têm relação com vir aos eventos, mas também com conversar com os colegas o tempo todo, não só durante os eventos. Participar de grupos em que nós conversamos ao longo do ano, em que nós fazemos coautorias em trabalhos, em que nós nos lemos, em que nós programamos outros eventos, em que nós conseguimos financiamento para levar colegas ao Brasil e dar cursos e aumentar essa ponte, esse contato e fazer isso durar. Eu vou falar alguns temas que têm acontecido. É claro, o Brasil forma pessoas para o tema da produção editorial, da edição, desde meados do século XX, em algumas universidades do Sudeste. De 20 anos para cá, isso mudou muito, esse cenário mudou, outras universidades e outros cursos têm feito isso, e isso também tem relação com as universidades que têm o tema da edição na pós-graduação.
e não só na graduação. Pós-graduação fica mais forte, fica mais relevante. Alguns temas que eu tenho visto com mais força, em termos de tecnologias, em termos de produtos editoriais, eu fiz uma mistura aqui. Livros, revistas, coleções, editores, inclusive para fazer uma arqueologia dos editores e das editoras mulheres brasileiras, que quase não existiam. Tradução, que é um tema importantíssimo no Brasil por razões óbvias. A América Latina como há décadas uma tentativa de integração com a América Latina, que está na literatura, principalmente na literatura, nos livros literários, entre os autores. A edição de livros específicos, coleções específicas, a história da edição dos livros, dos editores. Aliás, os pesquisadores brasileiros vêm muito da história, historicamente, vêm da história e da comunicação e dos estudos literários. Hoje eles também vêm de outras partes e dos cursos de comunicação. A circulação dos livros, gênero e feminismos, como a Kênia falou, temos isso com muita força hoje. Literatura e edição para as infâncias e juventudes, que é uma coisa muito forte no Brasil, literatura para crianças e jovens, ilustração também. Um tema que no Brasil é fortíssimo e a gente não vê nos outros países, por razões históricas também, é a raça, a racialidade, as pessoas negras. No Brasil isso é um tema evidente. Na edição, na literatura, em muitos aspectos. Mas a pesquisa é mais sobre os objetos. Martim mencionou alguma coisa assim. No Brasil a pesquisa é mais sobre os objetos do que sobre os agentes também, e sobre os processos. Mais sobre a produção do que sobre o consumo, sobre a leitura. Fazer pesquisa de campo às vezes é um desejo, mas é difícil, é caro. E no Brasil, não sei se é uma coisa brasileira, os comitês de ética às vezes dificultam muito a entrada em campo e as pessoas desistem das pesquisas com leitores. A edição do contemporâneo é muito forte, a edição independente, dita independente, e aí acontece uma coisa interessante, que é uma parte grande dos editores independentes brasileiros tem vínculo com a universidade ou com a academia, e são as mesmas pessoas. E então tem um vínculo entre o que se faz e o que se estuda. O futuro é muito pouco abordado, nós estamos trabalhando muito com o presente e o passado. Uma coisa importante no Brasil, além do livro literário, o livro didático, como chamamos, que é o livro de texto, sim, porque é uma das maiores políticas públicas do Brasil, comprar livros para distribuir para as redes escolares. E isso faz do governo brasileiro o maior comprador e consumidor de livro do país. Então essas relações com as políticas públicas são muito fortes e muito interessantes em termos de estudos. Entre os desafios, então, dentro do próprio país, o país entender que o país é mais do que o Sudeste, conhecer outras coisas e outras, inclusive outras miradas, de outros pontos de vista do território, formar esses espaços e territórios sem dinheiro, porque se formos esperar financiamentos eternos, não teremos. Estamos agora num momento melhor, mas podemos piorar muito, mesmo com Bolsonaro preso. Ainda há chance de piora. E a edição entendida como uma técnica e um conhecimento especializado, como um gesto político, entendida como uma forma de intervenção, não só como ou uma tecnologia, ou a edição entendida como uma coisa performativa, uma atitude. E isso tudo que eu disse, é claro, é incompleto, é lacunar, talvez seja injusto com muitos que estão pesquisando fora de núcleos mais visíveis. Às vezes as pessoas estão isoladas em suas instituições, mas o que nós temos feito é buscar os espaços de interlocução.
tem pelo menos um grupo no Brasil muito importante para isso, que é o grupo de produção editorial da Intercom, que é uma associação brasileira da área de comunicação que reúne pessoas de produção editorial há décadas. Esse grupo é muito unido, muito forte. E há outros grupos. Na minha instituição, nós temos o Mulheres na Edição, que tem mais de 400 pessoas inscritas, e que se encontra regularmente para debater textos, pensar as mulheres, gênero, feminismos e livro. E acho que comentei todas as coisas que eu queria mencionar, mas quero, mais do que agradecer, eu quero convidar todos os colegas, os colegas e as colegas, a fazerem conosco uma interlocução real, concreta. E se precisar, a gente aprende espanhol, a gente aprende português. E esse não há de ser um problema. Obrigada. Igual me encantaron las intervenciones y no tengo mucho más para agregar y coincido con lo que se estuvo hablando. Hasta Guido habló de Agustín Laje, ya ahora de quién habla. Pero nada, me parece clave, no sé si cambiarle el nombre de KL porque ya suena muy bien. Y CL, no sé cómo sería, pero Clele. Ay, perdón. Vera y María, no les había agradecido antes y estuvieron llamándonos en estas mesas, así que gracias. Bueno, pero sí, me acuerdo que en Córdoba se había hablado de decir, bueno, KL o tercer KL, primero latinoamericano. Me parece que volver sobre esa idea puede estar buenísima. Nada, era un chiste lo de KL suena bien, tenemos logo, tenemos todo, pero es realmente un congreso latinoamericano, digamos, y esta cuestión de los temas locales, pensarlo regional, pensarlo global, es algo que está sucediendo y también es un desafío para intensificar. Digamos, hoy en nuestra mesa, en el simposio de libro político, había ponencias que usábamos bibliografías distintas, brasileñas, argentinas, que hablaban de lo mismo. O sea, podrían haber sido escritas por lo mismo, solo cambiando el Brasil por Argentina, además, más allá de las singularidades locales, la historia de Brasil, la historia de Argentina, digo. Y era bibliografía que yo no conocía y que seguramente el otro autor, la literatura que hablaba de Argentina no la conocía, y es clave esto que dice Anelisa de hacer un intercambio real. Me parece que estamos en un muy buen camino y que y este tipo de espacios y la conversación que estamos generando tenemos que apuntar hacia eso en las condiciones en las que podemos. Digamos, bueno, ya todo eso se dijo. Me parece que está buenísimo. Y después sobre el tema de derechas y izquierdas o cambio de agenda o desafíos en torno a eso. Bueno, hay una cuestión también de la vinculación, ¿no?, entre agenda académica o agenda de investigación y coyuntura, que claramente los estudios sobre edición y derechas, o los estudios sobre derechas en general que se vienen haciendo, aún cuando son en perspectiva histórica, hecha por derechólogos, historiadores de las derechas, que lo vienen haciendo hace muchos años y que recién ahora también se están visibilizando. Bueno, tiene que ver claramente con una lógica, no sé si llamarla coyuntural, pero sí con una agenda de, aún para pensarlo en términos históricos, lo que nos está atravesando como región está alentando, o sea, algo bueno tenemos que sacar de eso, se está alentando un estudio que es necesario, pero sin que vaya en detrimento de la historia de la cultura de izquierdas y de las izquierdas, que es clave y es riquísima. Y sí se ve cierto desfasaje en cuanto a, digo, las ponencias sobre historia de las izquierdas, muy eruditas y finísimas, y lo que, bueno, y en este caso empezamos a incorporar cuestiones
sobre derechos, que todavía nos falta mucho trecho para hacerlo, y aliento a que lo hagamos, teniendo en cuenta que comprender y estudiar no es justificar, digamos, porque digo, esto en relación a un tema que se habló hoy, digo, hay que hacer historia de los derechos, hay que hacer sociología de los derechos, porque nos ayuda también a comprender lo que sucede, más allá de nuestra afinidad o no con nuestros interlocutores o sujetos de estudio, o lo que hacemos en perspectiva histórica, ¿no? Y eso me parece que hay un ejercicio también para pasar de un acercamiento a objetos que nos interpelan en el sentido positivo, o que sin necesidad de romantizarlos. Eso también se ha hablado en estos días, ¿no? Acerca de, bueno, cómo se estudiaba a las editoriales independientes, cierto embelezamiento con el objeto de estudio. Mi primera ponencia en el KL en el 2012 con Daniela Spielberg tuvo que ver con eso, ¿no? Con tratar de problematizar el concepto de independiente, bueno, y aún así aparecían ciertos, bueno, este lugar de nuestro posicionamiento con respecto al objeto, y creo que estudiar a las derechas nos sirve también para pensar ese posicionamiento. Salvo que seamos derechos, tampoco habría problema con eso, pero digo, se puede hacer una buena investigación y buscar esa separación y objetivación. Me parece que es clave, y creo que estamos en ese camino. Digo, en el programa de estudio sobre el libro político venimos haciendo eso, y algo como para digo, en relación con los temas que salieron, ¿no? Cuestiones de las derechas, digitalización también, digamos, se agregó un simposio en esta edición que no estaba, ¿no? Transformaciones digitales, y los usos de la IA. Esta es la primera vez que aparece, bueno, no podía haber aparecido muchos años antes, y esos trabajos, me parece que la riqueza de esos trabajos apunta también a nuevos programas de investigación, nuevas agendas que son súper necesarias, y también una mirada integral. Eso también lo pienso como desafío. Siempre también estuvo el debate acerca de si decir coloquio, bueno, o estudios libres de la edición y la lectura. ¿Qué pasa con la lectura? Porque hay muchas ponencias sobre lectura, en los simposios. Algunos tienen la palabra lectura, en otros no. Hay una cuestión también de la delimitación del campo, bueno, la edición, la producción. ¿Qué pasa con la recepción? Aun cuando los estudios de la historia intelectual de la recepción son riquísimos, pero no nos animamos todavía a ponerle la palabra lectura. No sé si hay que hacerlo, pero sí me parece que apuntar una mirada integral que estudie la producción, la circulación y la recepción, aún en los estudios de caso, digamos, pero tener como norte o como horizonte la mirada integral, por más que son trabajos de largo aliento, me parece que es clave. Así que bueno, no tengo mucho más, o sí, pero quiero que hablemos también entre todos. Gracias una vez más. Muy bien, muchas gracias. Fantásticas todas las intervenciones. Y bueno, simplemente abrimos la ronda de intervenciones, de comentarios, de aportes, de lo que quieran. Sí, bueno, ¿querés? Lo tengo más cerca acá. No. Y después sigue Gustavo. Quiero hacer una Hola, sí. En 2012 hicimos el primer coloquio en La Plata. Aquel coloquio no fue con convocatoria de ponencias, fue simplemente juntarnos los que estábamos trabajando y dije, bueno, vos traes tu gente, y nos juntamos a ver y a leer las ponencias de los grupos que ya preexistían. Hubo dos decisiones programáticas, uno que se llama Argentino y dos que no incluyera lectura. Lo decidimos así, me acuerdo de la conversación con Gustavo, porque con la lectura se nos abrió un lío y no estábamos éramos muy pocos. Creo que tiene razón
Martín, tiene razón Ezequiel, es el momento de rediscutir estas cosas, porque hemos crecido mucho, el llamado afectuoso, pero reto, de Annelisa, es cierto. Así como hay un problema de lenguas, también es cierto por qué todos los colegas latinoamericanos siempre van a tener que venir acá. ¿Por qué no pensar también que nosotros ir a un coloquio de este tipo, que organice Montevideo, que organice Belo Horizonte o cualquiera? Yo, como parte anciana del grupo originario, diría, estamos dispuestos a pensar de nuevo esto. Creo que tenemos que pensar de nuevo esto. Siempre la amplificación del objeto de estudio implica el riesgo del desborde. Siempre. Si nosotros incorporamos todos los temas que sugirieron los compañeros de la mesa, no sé qué tipo de coloquio vamos a hacer. Pero algunos sí se pueden incorporar, a ir incorporando, sí. Y el de la lectura es un problema, pero efectivamente es un reto, ¿no? Entonces, me encantó esta mesa de cierre. Hay que repensar esos límites que pusimos desde el comienzo y que quizás injustamente continúan. Y bueno, me sumo a las felicitaciones para este colegio. ¿Querés que te pasen? ¿Te escuchan? Sí, sí. Sí. Dale. Parate. No, a ver. No diría ancianidad, pero bueno. Para la historia a un nivel de testimoniar, llegar y sugerir. ¿Por qué? La siguiente ecuación que voy a realizar. Hace más de 30 años hice mi primer estudio serio sobre televisión, hace mucho tiempo que nací, más varios, por lo menos. Y creo que mi entusiasmo, todo lo que hice decir más, fue por haberle pegado a un tema centralísimo, ¿no? Que fue una etnografía de las ferias internacionales de libros, y más en Brasil. Ahora, en muchos otros trabajos, yo después, analizando reflexivamente la formación de este campo de las ciencias sociales, muchas otras investigaciones en áreas que no son nuestras, hice analogía de la feria con los eventos académicos. Esta es nuestra feria. Exactamente, esta es nuestra feria. Los editores dicen, quien no da la cara al mercado no existe. O sea, esta es la forma de formación individual, colectiva, ¿no? De los grupos, etcétera, de un compromiso que tiene consecuencias decisivas para individuales y colectivos. Bueno, ¿qué es una feria? ¿No? Es una bolsa de valores. Entonces acá entramos en algo que le digamos porque somos productores intelectuales, ¿no? ¿Qué nos permite pensar la metáfora económica? Algo que creo que es central en esta mesa, en los cierres, en las relaciones, creo que es pensar cuáles son las lógicas o las estrategias de acumulación, ¿no? De capitalización, que inciden obviamente en el posicionamiento de cada uno de los colectivos en los sistemas académicos nacionales e internacionales. Entonces creo que ahí hay algo que pasa por este desafío de la internacionalización. O sea, todos apostamos desde el inicio a la internacionalización de este evento. Nunca lo construimos como nacional. Por más que fuera, Argentina es una Argentina, ¿verdad? Pero hay una realidad, una concretud, digamos, de que acá haya sido posible desarrollar esto. Y bueno, como viejo, etcétera, uno está todo el día trabajando en la misionalización de esto. ¿Qué es lo que yo opino? Es tan virtuoso este coloquio que sería un error desfigurarlo para pasar a otra configuración, a otra cosa. Esto debe seguir, ¿no? Lo que yo promuevo para con los colegas latinoamericanos, digo, es generen el caer el brasileño, generen el uruguayo, el colombiano, el panameño, el que sea. ¿Qué implica eso?
¿qué es lo que ustedes deberían aprender acá? Este no es el evento de un grupo, no es el evento de una disciplina, porque por ejemplo, los colegas brasileños, yo participé de aquellos primeros encuentros que hizo ahí en Braganza, en Río 2005, 2008, se deshizo por razones que todavía no debemos explicar, los brasileños yo también. Yo soy genéticamente brasileño y nunca. Entonces digo, sí, ¿qué pasó? No, pero está el grupo de estudios sobre la edición en Intercom, son como 40, ellos no van a creer y tal. Y bueno, ustedes vean cómo lidian con la fragmentación nacional. Pero es cierto que no tiene un punto unificador donde cada grupo deba ceder para la formación de un colectivo. No la hay. Y en Brasil, donde, digamos, siguiendo a ser igual que Holanda, ¿no? El hombre, la cordialidad, aparentemente, ¿no? La cordialidad en este caso está en una tecnología peligrosa. Bueno, y lo mismo sería, ¿no? El coloquio brasileño creo sobre una edición que obviamente tanto lo que teníamos necesariamente traídos a participar de eso. Por ejemplo, yo creo que hay un riesgo en todas las comunidades converger hacia un único evento aglutinador de todos. Lo muy especial, el Congreso de Espíritu de toda América Latina. Porque implica eso, que una vez se hace en México, otra vez en Brasil, otra vez en Argentina, y las condiciones de participar de eso, ¿no? Es muy complicado, ¿no? O sea, yo creo que necesariamente consolidar espacios nacionales no es antítesis de construcción de internacionalismo. Yo creo que acá, aparte de todo esto que se fue diciendo en la verdad, ¿no? de acumulaciones y desacumulaciones, también tenemos que advertir a los temas que estamos dejando de pensar por sumirnos a las agendas dominantes en el mundo académico actual. Por supuesto que tenemos que pensar derecha, pero exigir implica desplazamiento de otras cuestiones también necesariamente. Entonces es eso, simplemente eso, apertura absoluta de esto, como José Luis creo que tenemos cada vez más una cosa, que lo hagan los jóvenes, pero bueno, esa voz histérica que una vez es un... está con ese espíritu de cuidar, de trabajar reflexiva. Por ejemplo, un tema que no hay es reflexividad. No hay retratos de las experiencias de la construcción, de problemas de grupos, de tipo, de espacios de especialización, ¿no? Bueno, va por ahí. Creo que esa inquietud me encantaría que siga llegando los colegas de otros países hasta que se pueda realizar algo semejante y en una articulación americanista a la antigua, leyendo la historia del americanismo. Creo que fue en esa realidad, ¿no? Combinación, no superposición del fenómeno de la acumulación en múltiples situaciones. Muy bien, gracias. ¿Había manos levantadas? Para el brindis, ¿no? Esta es la mano. Bueno, acá Kenia sí quiere decir algo. No, bueno, yo quería aclarar que cuando planteamos estas reflexiones que fueron ideas al aire, no era para cambiar el KL, sino para un poco reflexionar sobre cómo hemos estado trabajando, pero luego la discusión sí se puso argentinocéntrica, porque, a ver, no, encuentros nacionales hay, también existen los otros KLs que no se llaman KL, y pues no sé si ubiquen la red de cultura gráfica que ha sido en los últimos años como la iniciativa que ha generado varios polos. O sea, allá está Patricio, que organizaron en Chile recientemente, y en algún momento en Uruguay, que allá está Alejandra, Leo, pues Rastros Lectores, ¿no? Entonces, eso existe, perdón. Y no se trata de cambiarles el KL,
Pero sí hay un desafío, porque estamos diciendo no sobre el dinero, a veces las condiciones de trabajo son precarias, entonces si hay 20 convocatorias, pues no podemos ir a las 20, ¿no? Justo sí habría que reflexionar si no hay una manera de aglutinar cosas. Insisto, ¿no? En este momento es como la red de cultura gráfica que ha estado promoviendo eso, pero por ejemplo nosotros en Usos hemos tenido una línea de trabajo distinta y bueno, no hemos participado, ¿no? Pero eso, que de repente sí se puso muy argentinocéntrico. ¡Qué barbaridad! Bueno, muy breve, solamente, no quiero demorar más, solamente agradecerles a todos, a todas, bueno, a Juliana y a Ezequiel de Huelda, la presentación de todo lo que tienen acá. Gustavo dice que nuestra feria sería que nuestro mercado común latinoamericano del libro, y no solamente retomar una sola cosa que dijo Paula, bueno, que está en el título de nuestro centro, que es política pública, que en realidad es una aspiración, quiero decir, hacemos estudios para pensar, para tener conocimiento, para darle densidad al modo que entendemos la realidad, pero también para incidir de algún modo sobre una agenda que existe o que pretendemos crear, ¿no? Y en ese sentido yo creo que corremos el riesgo, y de hecho está sucediendo, de que el mundo del libro, el mundo del mercado del libro vaya por un carril. Nosotros en un punto tenemos una densidad que tal vez muchos mercados, no digo Argentina, no digo México, pero otros mercados tienen una fragilidad, una precariedad que creo que nosotros podemos contribuir a pensar a través de generar los espacios de discusión y eventualmente, en el mejor de los casos, incidir sobre asesores políticos y sobre los gremios editoriales. Pero bueno, por lo menos como aspiración, como voluntad, debe estar en el horizonte la de tratar y trabajar con el mundo del libro profesional y político. Bueno, gracias de vuelta. Bueno, muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, creo que no es hora de que pasemos a brindar y a festejar, a conversar. ¿Ah, es acá? No, las tazas. ¡Ah, las tazas! ¡Ay, qué emoción!